Hola, bienvenidos. Aquí nuevamente tenemos este problema que vamos a resolver y para eso tendríamos que encontrar el valor que hay en el punto A y el potencial que se deriva de esa resistencia de 20 ohmios. Bien, para esto pues vamos a modificar el circuito y mismo va a quedar de esta otra forma. Y ahora lo que tendríamos que hacer aquí es que vamos a calcular una corriente vamos a proponer que el sentido de la misma va en esa dirección. Aquí esto provocaría una caída aquí en este punto, una caída en este punto, y entonces vamos a ver que partiendo de este punto y tomando esta dirección vamos a encontrarnos con una subida de 16 voltios. Luego nos encontramos con una caída que presenta esta resistencia de 10 ohmios por la corriente que pasa por esa resistencia. Encontramos una caída aquí de este potencial por esa fuente de 8 voltios y finalmente aquí en esta resistencia de 20 ohmios vamos a, perdón, no me gusta ese número, vamos a tener aquí entonces una caída de 20 ohmios por esa corriente, y todo esto igual a 0 porque hemos regresado al punto de referencia donde partimos. Todo esto nos daría entonces, si sumamos estos dos factores, nos damos cuenta que aquí tendríamos 8 voltios y vamos a sumar estos otros dos factores, entonces eso nos daría una caída en los 30 ohmios por la misma corriente. Entonces esto igual a 0. Tendríamos aquí la corriente igual, aquí se van los signos, y nos queda este valor. Entonces vamos a tomar el valor para esta corriente de 0.266 pesos. Bueno, esa sería la corriente, así es que el potencial en el punto 1 vendría a ser igual a esta corriente que hemos calculado, la corriente que se multiplicaría por la resistencia de 20 ohmios, y esto nos da un valor de 5.33 voltios. Ahora ustedes podrán darse cuenta que debido a la corriente que nosotros tomamos como referente provoca una caída en este punto, y según el problema pues ellos ven el potencial 1 así que sin ningún cargo de conciencia pues el signo tiene que ser positivo, quedando esto entonces en definitiva para el cálculo de este voltaje en el punto 1. Esta sería una respuesta. Y ahora vamos a ver qué sucede en el otro punto. Fíjense que ustedes pueden tomar esta trayectoria.
aquí tenemos el punto A, aquí tendríamos una fuente de 8 voltios con este sentido, y aquí tendríamos también, por supuesto, la caída que provoca esta resistencia con esta polaridad, que es de 5.33 voltios, y aquí tendríamos la Tierra. Si nosotros vamos a seguir esta trayectoria para llegar al punto A, entonces ese potencial en A sería igual, como ustedes se dan cuenta, estos potenciales están alineados, así que se tienen que sumar. Tengo entonces el valor de los 5.33 voltios más los 8, quedándonos un voltaje en el punto A de 13.33 voltios, de esta forma. Con esto pues nosotros ya podríamos cerrar de esta forma este ejemplo. Sin embargo, voy a hacer otra consideración, digamos, para hacer este cálculo, pero siguiendo otra trayectoria. Entonces imaginémonos que alguien lo pensó resolver de otra manera y consideró la otra trayectoria para llegar al punto A, y aquí tenemos entonces los 10 ohmios aquí, y aquí tenemos una fuente de 16 voltios. Aquí tendríamos la Tierra, y aquí tendríamos el sentido de esta corriente. Así es que el potencial o esta caída que provoca esa resistencia de 10 ohmios sería igual a los 10 ohmios que se multiplican por el valor de la corriente que recién hemos calculado, y eso nos daría vamos a ver qué corriente fue. Punto 26, disculpen, punto 26. Sí. No me parecía lógico eso. Punto 26, y entonces eso nos daría 2.66 voltios, el potencial o la caída que hay en esa resistencia. Entonces si quisiéramos ya calcular el potencial A partiendo de este punto hasta llegar al punto A, aquí lo que tendríamos que hacer entonces es, para calcular su potencial, veo una subida de 16 voltios positivo y una caída de 2.66. El valor lo tendría que, vamos a ver, punto 26.666 multiplicado por 10, y a eso le sumo 16 y me queda un potencial de 13.333 voltios. Si verificamos el otro caso, pues obviamente si pegamos con el mismo resultado, o sea que aquí hemos aprovechado para resolverlo de las dos formas, para que a ustedes les pueda quedar la conciencia tranquila si tomaron uno u otro sentido para dicho cálculo. Bien, espero que esto te pueda ser útil.